La segunda historia que quiero compartir esta mañana es sobre el pastor Takirutimana. Él era un pastor de Ruanda. Este hombre era presidente de una conferencia. En 1994, en Ruanda, hubo un genocidio. Se cree que murieron entre 500,000 y 1,000,000 de personas. Fue una guerra de etnias, donde los Hutu, que era la etnia a la cual pertenecía el pastor Takirutimana, exterminaron a los Tutsis. Y había un grupo de pastores Tutsi que pertenecían a la conferencia que el pastor Takirutimana presidía, que le enviaron un mensaje y le dijeron al pastor que ellos iban a ser asesinados junto a su familia. El pastor Takirutimana les dijo: no hay nada que yo pueda hacer por ustedes. Su tiempo ha llegado, prepárense para morir. Pero el pastor Takirutimana no solo hizo eso. Estos pastores estaban refugiados en un templo adventista junto a su familia. Y el pastor Takirutimana le informó a los Hutu dónde estaban estos pastores con sus familias. Y llegaron los Hutu y los asesinaron. ¿Cuál era la diferencia entre los hermanos del hospital de Takoma Park con las personas que trabajaban en el hospital del mundo? En el hospital que no tenía barreras, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre el pastor Takirutimana y los Hutu que asesinaron a las personas en Ruanda? Déjenme responderle. Los que trabajaban en el hospital de Takoma Park guardaban el sábado. No comían carne de cerdo, al igual que el pastor Takirutimana. Tal vez se vestían diferentes los sábados. Creían en el espíritu de profecía, como tú y yo creemos. Pero ¿saben qué? No tenían amor. Ese amor incondicional que Cristo tiene por nosotros, estos hermanos no lo tenían. ¿De qué sirve en este contexto guardar los mandamientos? ¿De qué sirve guardar el sábado? ¿De qué sirve dejar de comer comidas inmundas si no hay amor en nuestros corazones? Y no se confundan, no estoy en contra de guardar el sábado, no estoy en contra de guardar los mandamientos de Dios, ni de las normas de alimentación que nuestra iglesia, las normas de salud que nuestra iglesia tiene. Pero como dice 1 Corintios 13, si no hay amor, no sirve de nada guardar todas estas cosas. Así que en esta hora vamos a ver a través de la luz de la Biblia lo que la iglesia que Cristo quiere que tú y yo seamos. Y para saber cuál es la iglesia que Cristo quiere que tú y yo seamos, vamos a ver cómo era la iglesia que Cristo dirigió cuando estuvo aquí. Pero antes de que podamos abrir nuestras Biblias, les invito a que inclinen el rostro y podamos orar. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más clamamos a ti, que eres nuestro Dios creador y nuestro Dios redentor. En el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pedimos, Señor, que esa promesa se cumpla en nuestras vidas en esta hora y puedas alumbrarnos por el camino de la eternidad. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. La iglesia que Cristo dirigió cuando estuvo aquí tenía 12 líderes. Los invito a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Mateo 10, versículo 2 al 4 nos dice quiénes eran esos personajes que liderizaron junto a Cristo esa iglesia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Cómo eran estos hombres? ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Juan? En Mateo 14 nos refleja una historia en la que los discípulos van en una barca y Jesús se acerca a ella en medio de la tempestad, en medio de una tormenta. Jesús se acerca caminando sobre el mar. Seguidamente Jesús invita a Pedro a que se acerque a él y camine sobre el agua. Pero Pedro, al desviar su vista del maestro, dice que sintió temor y comenzó a hundirse. Y dijo, Señor, sálvame. Mateo 14, 31 dice, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo era Pedro? Un hombre que tenía poca fe. En Mateo 16, cuando Cristo le hablaba a sus discípulos sobre que Él iba a morir, y Pedro decía que eso no iba a suceder de ninguna manera, Cristo le dijo en Mateo 16, 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En otras versiones dice, me eres piedra de tropiezo. Pedro no solo era un hombre de poca fe, sino que tal vez era un hombre que era una piedra de tropiezo. En Mateo 26 nos refleja la historia de cuando Cristo estaba en el jardín del Getsemaní, minutos antes de ser prendido, minutos o tiempo antes de morir. Y estaba en una situación de angustia y necesitaba orar al Padre. Y le dice a sus discípulos que los acompañen, entre esos estaba Pedro, que lo acompañen a orar. Y dice Mateo 26, en el versículo 40, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Les preguntó. El versículo 41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El versículo 43 dice que cuando Cristo volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. En el versículo 45 dice, volvió de nuevo a los discípulos y le dijo, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Pedro no solo era un hombre de poca fe, no solo era una piedra de tropiezo, sino que también era perezoso. En Mateo 26, en el mismo capítulo, el que estamos leyendo, más adelante nos relata esta triste historia. Mateo 26, versículo 69 dice, mientras tanto Pedro
estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Versículo 73 dice, poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese ni lo conozco. Y más adelante en el versículo 75 dice, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, recordó Pedro, y saliendo de allí lloró amargamente. Pedro también negaba a Jesús. También podemos recordar la historia cuando van a apresar a Jesús. Se encuentra en Juan 18. Y lo primero que hace Pedro cuando se le van a acercar es sacar una espada. ¿Para qué creen ustedes que Pedro sacó esa espada? ¿Creen ustedes que la intención era cortar la oreja de Malco? Cortar la cabeza. Pedro tal vez, o pudo haber sido un asesino. Saben, cuando estaba preparando este tema y cuando veía cómo eran los discípulos de Cristo, lo que pensaba era que muchas de estas cosas que tienen estos discípulos las tengo yo. Y ustedes pueden decir, pero yo no soy asesino. Yo no sé si han escuchado algún dicho que dice, hay miradas que matan. Muchas veces nada más con la mirada matamos. Recuerdo una vez que una hermana se me acerca y me dice, yo quiero hablar contigo, hermano. Y yo le digo, hermana, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Yo quiero hacerte una pregunta. Y me dice, ¿por qué tú me odias? Y yo me sorprendo y le digo, hermana, yo no la odio, porque usted dice que yo la odio, porque yo veo que tú me miras feo. Desde entonces trato de sonreír. Yo no estaba tan arrugado, hermano. Ahora tengo las arrugas de ser serio y las arrugas de sonreír. Pero muchas veces con las miradas, muchas veces con lo que decimos, matamos. Pero no solo hablemos de Pedro. ¿Qué tal de Juan y Jacobo? Estos hermanos. En Marcos 3:17, donde menciona también a los 12, dice, en el versículo 17, Marcos 3:17, dice, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. A Juan y a Jacobo, o Santiago, como también se le denomina a Jacobo, se les llamaban los hijos del trueno. ¿Cómo es un trueno? ¿Por qué creen ustedes que le llamaban los hijos del trueno? ¿Porque eran mansos? Yo creo que no, todo lo contrario. Si yo hubiese sido un discípulo de Cristo de ese tiempo, tal vez me hubiesen dicho Reinhold Boanerges, hijo del trueno. A veces saco lo del viejo hombre. En Mateo 20 nos habla un poco sobre estos dos hermanos.
Mateo 20, versículo 20 en adelante dice: Entonces la madre de Jacobo y Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. El versículo 24 dice: Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Estos hombres querían ser los primeros. Eran ambiciosos. Querían los mejores puestos. Pero qué hablar de los otros 10. Dice, se enojaron, se indignaron contra ellos dos. ¿Cómo eran los discípulos? ¿Cómo era esa iglesia que dirigía Cristo? En otra ocasión, cuando los discípulos no fueron recibidos en Samaria, estos dos hermanos le dijeron a Jesús: ¿podemos pedir que caiga fuego del cielo y los destruya? Estos hombres, en vez de pretender salvar o que la salvación les llegara al pueblo de Samaria, pidieron más bien que fueran exterminados. Pero vamos a hablar ahora de Felipe. En Juan 6, 7 nos menciona algo sobre Felipe. Cuando Jesús alimenta a los 5,000, Felipe dijo antes de que sucediera eso: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. A Felipe también le faltaba fe. No sabía que aquel a cual él estaba siguiendo tenía el poder de alimentar 5,000 y muchos más. En Juan 14, 7, Jesús dice, Juan 14, 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El yo soy del cual hablaba Álvaro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. El versículo 8 dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, respondió Jesús, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Tanto tiempo estuvo Felipe caminando con Jesús, viendo las maravillas que Jesús hacía, presenciando los milagros, y no le conocía. ¿Será que nosotros aún no le conocemos? ¿Cuánto tiempo tenemos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tenemos en este camino? ¿Y será que aún no le conocemos?
Y no sé si recuerdan a Natanael cuando dijo, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael era prejuicioso. Y muchas veces nosotros tenemos prejuicio. ¿Y qué decir de Mateo? Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. Mateo trabajaba para los romanos. En mi país hubiesen dicho que Mateo era un traidor a la patria. Él trabajaba para aquellos que tenían sometido a su pueblo. Y no solo trabajaba, sino que le quitaba los impuestos, robaba a su mismo pueblo. ¿Y qué decir de Simón el Celote? Este discípulo es muy interesante. En la Biblia solo se menciona cuando se menciona a los 12. No se dice más nada de Simón el Celote. Pero solo esa palabra, celote, el celote, dice mucho. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes era un partido político, una secta política conocida. Odiaban a los romanos, estaban decididos a terminar con la ocupación romana. Su estrategia era el terrorismo y los hechos de violencia. Desobedecían la ley y no pagaban impuestos. Imagínense cómo se llevaba Simón el Celote y Mateo. Uno que no quería pagar impuestos y el otro que cobraba los impuestos. ¿Y qué decir de Judas, el traidor? En Juan 12, en el versículo 4, cuando María unge a Jesús en Betania, Judas dice, Judas Iscariote, Juan 12:4, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Judas era un ladrón. No solo era un ladrón, era avaricioso. Quería más. Y bien conocemos la historia y el final de Judas. Traicionó a Jesús, le vendió y luego se suicidó. No sé si recuerdan cuando unas personas querían llevar unos niños para que Jesús les diera la bendición. ¿Qué hicieron los discípulos? Impidieron que los niños llegaran. Y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Será que alguna vez hemos impedido que alguien llegue a los pies de Cristo? Pero quiero decirles que ahora viene lo más interesante de esta predicación. Porque hasta ahora hemos hablado muchas cosas malas. Pero una vez que Cristo muere, una vez que Cristo resucita con poder, y una vez que los discípulos se dan cuenta de quién en verdad era Cristo, sus vidas fueron transformadas. Ya no solo andaban con Jesús, sino que Cristo moraba en sus corazones. Y solo cuando Cristo mora en nuestros corazones, nuestras vidas serán transformadas. Y el Espíritu Santo
así como estuvo con los apóstoles, estará con nosotros. Hermanos, tú y yo hemos estado esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Tú y yo deseamos que el Espíritu Santo sea derramado en esta iglesia. Desde que era un niño, he estado esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Pero eso no va a suceder si Cristo no mora en nuestros corazones. Si no dejamos que Cristo y el Espíritu Santo transformen nuestras vidas. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41 dice lo siguiente: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Había necesidad en ese pueblo? No había necesidad. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor y nuestros hermanos tienen necesidad, pues algo está pasando. Y así el Espíritu Santo no puede derramarse en este pueblo. Dice que se reunían en el templo. ¿En cuál templo? Esto fue después que Cristo murió. ¿En cuál templo se reunían? En las casas. Ahí dice templo. En el templo de Jerusalén. ¿Quiénes mandaban en ese templo? ¿Quiénes eran los que dirigían en el templo? Anás y Caifás. ¿Y los discípulos estaban de acuerdo como ellos dirigían todo? No, pero dice que se reunían en el templo. Y muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con el pastor y nos vamos. Muchas veces no estamos de acuerdo con los dirigentes, no nos parece la forma de que ellos hacen las cosas y nos vamos. Y nosotros sabemos lo que hacían Anás y Caifás, como lo sabían los discípulos, pero dice que se reunían en el templo. Dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Me gusta esta versión, esta Biblia es nueva conmigo. Y dice, como dice el original, y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. En las otras versiones que he tenido dicen los que serían salvos. Y eran los que iban siendo salvos. Definitivamente los discípulos resolvieron los problemas que tenían entre ellos. Resolvieron sus diferencias. Ya a Simón el Celote no le importaba compartir con Mateo. Ya a los discípulos no les importaba lo que habían dicho o lo que había pedido la madre de Juan y Jacobo. Resolvieron sus diferencias. Querido hermano, si hay alguna diferencia que resolver, tenemos que resolverla. Porque si no, el Espíritu Santo no va a ser derramado. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia y debemos conocerle de verdad. Debemos buscarle cada día
debemos encontrarnos con Cristo para que de verdad Él pueda morar en nuestros corazones. Saben, hay algo que en el mundo ahora es muy estudiado y es el lenguaje corporal. Hay especialistas que dicen lo que en realidad quiere decir una persona nada más con sus movimientos y con sus gestos. Pueden determinar si una persona está mintiendo o no con los gestos que tienen, que expresan al hablar. Dicen que el cuerpo habla. Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué estamos expresando nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Será que estamos reflejando el perfecto amor de Cristo? ¿Será que la gente está viendo en nosotros el amor de Jesús? Muchas personas no van a tener la oportunidad de recibir un estudio bíblico. Y el único mensaje que ellos van a recibir es nuestro testimonio. ¿Qué estamos nosotros reflejando al mundo? Es mi oración que esta iglesia no solo sea ágape de nombre, sino que sea ágape en hechos. Y quiero decirles que Dios ha mostrado su amor para conmigo y mi familia a través de muchos hermanos de esta iglesia. Quiera Dios que puedan seguir mostrando y reflejando el amor de Cristo. Y si no lo estamos haciendo, acerquémonos a Dios. Que sabemos que cuando Él vive en nosotros, nuestras vidas son transformadas y no podemos seguir siendo los mismos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Que Dios les bendiga.